Se los voy a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Quiero comenzar haciendo una pregunta que se las voy a preguntar a ustedes, que no quiero que me contesten, no quiero que le digan al de al lado la respuesta, quiero que la reflexionen. La pregunta es: ¿qué están haciendo ustedes con lo que Dios les ha dado? Porque Dios nos ha dado muchas cosas a nosotros. Puede ser un talento, una habilidad, un don. Puede ser la creatividad que tenemos. Puede ser una voz angelical para poder cantar. Puede ser el tiempo que tenemos. Puede ser las oportunidades. Pero la pregunta no es la pregunta de... La pregunta no es ¿qué es lo que tenemos y cuánto es lo que tenemos? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Amén. Porque Dios nos dio algo que administrar. En Mateo 25, del 14 al 30, ahorita como ya había dicho Nayeli, encontramos la parábola de los talentos. La parábola, se los voy a explicar otra vez, habla sobre un hombre que se va a ir de viaje y le deja a 3 de sus siervos sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Los talentos en ese tiempo eran como un dinero. Y pues se los dejó a sus siervos. Cuando el hombre se fue, los que recibieron 5 y 2 talentos, ellos trabajaron con ellos, los usaron y los duplicaron. Ahora el que tenía 5 talentos, ahora tenía 10, y el que tenía 2, 4. Pero el que tenía un talento, él le dio miedo, él tuvo miedo y decidió no usarlo. Él lo que hizo fue enterrarlo y no lo usó. Cuando el hombre regresó de su viaje y llegó preguntándoles a sus siervos qué hicieron con los talentos que les había dado, cuando supo lo que hicieron los que recibieron 5 y 2 talentos, los felicitó porque fueron fieles al plan que él tenía. Mientras que al otro que no usó su talento fue reprendido, lo regañaron porque no hizo nada con lo que le habían dado. Amén. Aquí hay algo importante. Los 3 recibieron una cantidad. No recibieron la misma cantidad, pero recibieron algo todos ellos. Así también pasa con nosotros. A veces alguien puede tener una habilidad que nosotros queremos tener y nos preguntamos: ¿por qué Dios? ¿Por qué Él tiene esa habilidad y yo no? ¿Por qué lo usas tanto a Él? ¿Por qué ella puede hacer tantas cosas? ¿Por qué? Y no nos preguntamos qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo puedo hacer con lo que yo tengo. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y esto es algo que yo he tenido que aprender, la verdad, bastante, porque personalmente yo admiro demasiado a la familia que Dios me dio. Porque la verdad, viéndolos, ni se los ocupo explicar. O sea, mi papá toca el piano, la guitarra, el bajo, Nayeli canta. Yo le digo a Nayeli que la sobreexplotan aquí en la iglesia porque hace de todo. Y mi mamá es una consejera que, Dios mío, ayer me dijo algo y ya me siento bien tranquilo ahorita. Y yo antes pensaba: ¿y por qué Dios no me usa de esa manera a mí? ¿Por qué yo no puedo tocar los instrumentos como mi papá? Porque yo muchas veces intenté aprender un instrumento y no sabía nada. No podía hacerlo porque no se me quedaba nada en la cabeza. Y me quedaba pensando: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? Pero también me di cuenta de algo, que yo no hacía nada tampoco, como yo no lo intentaba. Yo no me esforzaba en intentar ser como ellos o intentar
usar lo que Dios me había dado. Eso fue el problema. El problema del siervo que recibió un talento fue que tuvo miedo y no hizo nada con lo que le dieron. Ese fue el problema. No fue la cantidad que le dieron, sino fue que no hizo nada con lo que le habían dado. Amén. Y creo que muchas veces nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. No necesariamente agarrar un talento como el siervo y enterrarlo en la tierra, pero podemos enterrar nuestras oportunidades, la influencia que tenemos, podemos enterrar nuestra creatividad. ¿Y qué es enterrar esto? Es como enterrar, es hacer como si no lo tuvieras y fingir que nunca estuvo ahí. ¿Por qué enterramos los talentos? Porque estamos cómodos, porque estamos disfrutando la vida y sabemos nosotros que si empezamos a usar el talento que Dios nos dio, vamos a perder esa comodidad. Amén. Y siempre llegan esos pensamientos a la cabeza de que después uso mi talento, después hago lo que Dios me dice que haga, cuando tenga más experiencia, cuando sea más grande, cuando tenga un mejor talento. Pero mientras más esperamos el momento perfecto, no hacemos nada. Amén. Y quiero decirles algo. Para alabar a Dios no necesitas hacer algo enorme, no necesitas hacer algo que todos puedan ver. Con hacer una acción mínima, con hacer algo, con ayudar aquí en la iglesia, con animar a una persona, con hablar a alguien de Jesús, de esas maneras tú puedes alabar a Dios. Amén. La otra vez yo estaba hablando con mi amigo Giovanni y él me decía que él quería progresar y quería ir de poco en poco. Por ejemplo, me dijo, cuando ya ven que estamos nosotros los jóvenes sirviendo una vez al mes, él me dijo, yo voy a empezar desde afuera, luego voy a ser servidor aquí adentro, luego la bienvenida, la despedida, las ofrendas, y dice que si Dios se lo permite, predicar un día. Así, ese es el proceso que debemos de tener, pero no quedarnos quietos, hacer algo. Amén. Porque un talento que nunca se utiliza no puede dar frutos. Pero para dar fruto necesitamos transformar nuestras vidas. Aquí es donde voy a usar Romanos 12:2, porque Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformación me recordó algo. La metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma y la naturaleza de un ser vivo durante su desarrollo. Por ejemplo, el ejemplo más conocido de la metamorfosis es la oruga. La oruga que entra al capullo y sale como una mariposa. La oruga no se convierte en una mariposa en un solo momento. No se queda dormida un día y al siguiente amanece siendo mariposa. Para ello tiene que haber un proceso. Y muchas veces, la oruga comienza su proceso, pero no puede ver el final. La oruga no sabe con certeza cómo va a ser cuando salga del capullo. Y muchas veces nosotros somos igual. Dios comienza a trabajar en nuestra vida, pero no entendemos del todo porque no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y nos llegan las dudas, preguntamos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué me haces esperar tanto? ¿Por qué? Preguntamos, pero no sabemos que Dios está obrando en nuestra vida porque estamos tan concentrados en otra cosa que no vemos en lo que Dios está trabajando. Amén. Y en ocasiones creo que nosotros, me incluyo a mí también, nosotros queremos que Dios transforme nuestras vidas, pero no queremos pasar por el proceso de la transformación. Queremos el resultado sin el proceso. Queremos ser diferentes, pero no queremos cambiar nuestros hábitos.
Queremos dar fruto, pero no queremos permitir que Dios renueve nuestra mente. Pablo dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación comienza en nuestra mente. Porque antes de cambiar nuestra manera de vivir, muchas veces Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. El cuarto punto que les voy a dar es: la corriente nos quiere llevar. Imagínese usted que usted está en un río, que se mete un río y te lleva la corriente. Al principio la corriente va tranquila, va todo normal y te va llevando, tú vas disfrutando el camino porque no tienes que hacer mucho esfuerzo, la corriente hace todo por ti y simplemente te dejas llevar. Y eso es precisamente lo peligroso de la corriente. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer nada para que te lleve. La corriente representa muchas de las cosas que el mundo intenta meter en nuestra mente. Te dice cómo pensar, te dice cómo vivir, te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, te dice no pasa nada si haces un pecado chiquito, ¿qué tiene de malo? Solo lo vas a hacer una vez, después puedes cambiar. Pero poco a poco empiezas a ir a una dirección sin que te des cuenta. Imagínate, ahora que tú estás en ese río con muchas personas, tú tienes la duda hacia dónde te lleva el río, pero hay una persona al lado tuyo y te dice: tranquilo, todos vamos para allá. Te dice: no pasa nada, no te preocupes. Y pues te tranquilizas, pero después de unos metros, cuando avanzas en la corriente y miras que hasta el final hay un precipicio, hay una cascada, perdón. Y entonces quieres regresar, pero ya es demasiado tarde, porque ya estás demasiado lejos de donde empezaste y ya va a ser todavía más difícil regresar, porque el camino es más largo y es más difícil, porque la corriente es más fuerte ahora. Y eso es el problema de dejarte llevar por la corriente, que no necesitas hacer nada para llegar a un lugar al que nunca quisiste llegar. Amén. Y así funciona muchas veces el pecado. Repito, una persona empieza diciendo: no pasa nada, solo lo voy a hacer una vez. El profeta Gordon Hoover el viernes nos decía que cada quien tiene un pecado favorito. No sé, por ejemplo, me puedo poner de ejemplo a mí la verdad, la música como me gusta, y había veces donde escuchaba, no sé, en un video una canción que no era cristiana, obviamente, y se me quedaba en la cabeza y me daban ganas de oírla. O sea, y dices: no, pues yo puedo oírla una vez nomás para darme el gusto. Pero luego se te empieza a quedar en la cabeza y empiezas a conocer más y más y más y más, y te quedas estancado ahí. Por eso les digo que cada decisión te puede acercar más a Dios o te puede alejar de Él. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Dios no nos llamó a dejarnos llevar por la corriente, nos llamó a ir en contra de ella. Amén. Y al producir fruto, el fruto no te lo vas a quedar tú. El fruto no es solo para ti, el fruto es para darlo a los demás. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de un árbol. Imagínense un árbol que está muy grande, que tiene ramas muy bonitas, hojas muy bonitas también, está muy bonito el árbol, pero no da fruto. ¿De qué sirve el árbol? Porque el fruto del árbol no existe para que el mismo árbol se lo coma. El fruto perdón, el fruto es para el beneficio de alguien más. Y creo que espiritualmente pasa algo parecido. Dios no quiere transformarte solamente para que tú estés bien. Dios quiere transformar tu vida para que lo que Él haga en ti pueda beneficiar a otras personas. Por ejemplo,
ejemplo, en Gálatas 5, 22, 23 habla sobre los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Pero puedes tener mucho talento, muchas habilidades, muchos dones, pero puedes tener poco carácter. Puedes cantar increíble y no tener amor. Puedes predicar muy bonito, pero no tener paciencia. Puedes tener demasiada influencia con la gente, pero no tener dominio propio. Puedes saber muchos versículos y no saber perdonar. Puedes tener muchos talentos, pero no dar frutos. Y esto es muy importante. Los talentos impresionan a las personas, pero el fruto demuestra lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Amén. Dios no solamente quiere usar lo que tienes, primero quiere transformar quién eres. Imagínate que Dios te da una gran plataforma, pero no tienes la humildad para reclamarla. Imagínate que Dios te da el talento, pero no tienes el amor para usarlo. El talento puede abrirte una puerta, pero el carácter determina aquí qué haces cuando entras por ella. Amén. Por eso no solamente debemos pedir, Dios, úsame. También debemos decir, Dios, transforma mi vida. Amén. Cambia mi manera de pensar, cambia mi carácter, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a tener paciencia. Haz que mi vida produzca fruto. Porque cuando Dios transforma una vida, esa vida comienza a afectar otras vidas. Amén. Yo les digo, no se conformen, transformen su vida y den fruto. Y aquí quiero juntar todo lo que les dije. Dios te dio algo, hermano, no lo entierre. El mundo intenta llevarte con su corriente, no te dejes llevar. Y Dios quiere transformar tu mente y tu vida, no te conformes. Porque cuando permites que Dios transforme tu vida, lo que Él puso dentro de ti puede comenzar a producir fruto. Y ese es el punto de todo esto. Dios no te llamó para permanecer igual. No te llamó para vivir siguiendo la corriente. No te dio talentos para enterrarlos. No te dio oportunidades para desperdiciarlas. Dios quiere renovar tu mente, transformar tu vida y hacer que aquello que puso dentro de ti produzca fruto. Tal vez hoy sientes que tienes poco. Tal vez piensas que otros tienen más talento que tú. Tal vez estás cómodo así como estás, disfrutas tu vida. Pero hoy Dios te está diciendo, no te conformes, no te dejes llevar, no entierres lo que te di. Permite que te transforme y finalmente da fruto. Porque al final Dios no busca que simplemente tengamos talentos, busca que seamos fieles con lo que Él nos dio. No importa la cantidad que recibiste, pero haz algo con lo que tienes. No importa qué tan fuerte sea la corriente, decide a dónde vas. Porque la corriente quiere decidir por ti, pero tú decide, no dejes que la corriente decida. No importa cuánto tengas que cambiar, permite que Dios transforme tu vida, porque cuando Dios transforma una vida, esa vida comienza a dar frutos. Amén. Y por más loco que suene, ya terminé. Hoy yo quiero invitarte aquí al altar, si tú quieres, si te sentiste identificado con esta prédica, si te sientes estancado en un lugar, si te sientes conforme, si sientes que Dios tiene algo para ti, pero todavía no lo ves, si tienes un plan y quieres
quieres saber si eso glorifica a Dios, te invito a que pases al altar. Vamos, quiero que oremos por ti. Quiero invitar a el equipo autorizado para ministrar. Los quiero invitar porque yo sé que Dios tiene algo preparado hoy para ustedes.